¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió el universo? Prepárate para desafiar tus creencias fundamentales sobre el origen del cosmos, porque lo que descubriremos te sorprenderá. ¿Realmente surgió el universo de la nada como un evento espontáneo sin causa aparente? Nos adentraremos en los límites de la física y la metafísica, explorando teorías que desafían nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio. Este no es solo otro debate filosófico, sino una búsqueda para comprender la esencia misma de la existencia. Adentrarse en este misterio no solo expandirá tu mente, sino que te llevará a cuestionar las raíces mismas de nuestra realidad. Únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido, donde desentrañaremos los secretos del origen del universo. No te pierdas la oportunidad de explorar las profundidades del tiempo y el espacio para descubrir si el universo emergió de la nada o si hay algo más en juego. En Alemania, los físicos teóricos intentan descifrar el universo solamente con fórmulas matemáticas. Ahora se enfrentan a la última gran pregunta que le queda a la raza humana. ¿Cómo comenzó el universo? Parece una pregunta desalentadora, pero en realidad los físicos ya saben dónde yace la respuesta, en los lugares en los que nuestras ideas de espacio y tiempo se vienen abajo. Por lo tanto, la ciencia no sería capaz de determinar cómo comenzó el universo. Los lugares a los que se refiere Hawking son los agujeros negros, que engullen todo con su enorme gravedad, y ni siquiera la luz puede escapar de su profunda oscuridad. Pero si su centro pudiera expresarse con una fórmula matemática, por fin se explicaría todo el universo. Esta sería la fórmula definitiva. Sin embargo, en la búsqueda de esta fórmula, los físicos se han topado con inagotables misterios. Cayeron rayos y truenos, y él dijo algo así como: eso debe de ser Dios. Nos estamos acercando demasiado a la respuesta, y Dios está furioso con nosotros. ¿Puede la humanidad explicar la creación del universo armados solo con fórmulas? Los físicos se han propuesto siempre metas muy ambiciosas. ¿Cómo nació el universo? Entre las montañas de Colorado, Estados Unidos, se encuentra un centro que sirve de inspiración a físicos del mundo entero, y donde se reúnen todos los años. El Centro Aspen de Física ha sido testigo de muchos descubrimientos importantes. Demos la bienvenida a John Swart. En 2012, para celebrar el aniversario del centro, un distinguido físico fue invitado a pronunciar unas palabras. John SW es uno de los físicos que más cerca ha estado de descubrir la teoría definitiva. Nos topamos con un prometedor enfoque para llevar a cabo la idea de Einstein de una teoría unificada. Ya teníamos una teoría única sin ninguna arbitrariedad, se escribía. Todas las fuerzas de la naturaleza, SW ideó una nueva teoría llamada teoría de supercuerdas. Describía un mundo impensable, anteriormente de partículas elementales, revoloteando como cuerdas temblorosas, pero hablaremos de ello más adelante. Antes echemos un vistazo al lugar que animó a emprender su viaje en busca de la fórmula definitiva. Este observatorio está en lo alto de una montaña, a las afueras de Los Ángeles. Es un lugar de gran importancia histórica que un día fue visitado por cierto físico. Esta es una fotografía de Einstein. Aquí arriba se llevó a cabo un descubrimiento que revolucionaría el mundo de la física teórica. El universo se expande. Este fue un importante descubrimiento. Desde el Big Bang, hace 13.700 millones de años, nuestro universo se expande a partir de un solo punto. Los físicos han sido capaces de usar fórmulas para explicar todo lo que ocurrió en el mundo desde el segundo 10 elevado a la potencia menos 43 después del Big Bang. En otras palabras, el momento en sí en el que nació el universo continúa siendo un misterio. La fórmula definitiva desentrañaría los secretos del inicio del universo y explicaría todo lo que existe. Fue un brillante físico quien abrió este camino épico, Albert Einstein. Albert Einstein es una figura legendaria para la física del siglo XX. Se ganó un merecido lugar en la historia con su teoría de la relatividad general. En una era sin ordenadores gigantes, logró demostrar con precisión los movimientos del universo más distante. Había muchas esperanzas de que resolviera por fin el misterio del origen del universo. Esta es la fórmula de la teoría de la relatividad general. Puede parecer complicada, pero su significado es sorprendentemente sencillo. La parte izquierda de la fórmula representa la curvatura del espacio, la derecha, símbolos que representan masa y energía. En otras palabras, la fórmula explica que donde hay masa o energía hay una distorsión del espacio, pero aún resulta un poco difícil imaginarlo. Hagamos un modelo sencillo de la teoría de la gravedad de Einstein usando objetos cotidianos. Con uno de los físicos que tratan de encontrar la fórmula definitiva, necesitamos una tela que será el espacio. Ya tenemos un buen modelo para reproducir el efecto. Supongamos que esto es el espacio, no hay materia, y como podemos ver, es totalmente plano. Pero
Ahora, supongamos que hay una masa grande, una estrella, por ejemplo. Lo que pasará entonces es que el espacio se curvará. Si el planeta se mueve, por supuesto no se moverá en línea recta, se moverá en círculo y orbitará alrededor de la estrella. Cuando pensamos en la gravedad, seguramente nos imaginamos una estrella que es atraída por otra, que se mueve en círculo. Así, según la teoría de Einstein, la masa de la estrella hace que el espacio-tiempo se distorsione y como consecuencia de ello, las otras estrellas siguen la curvatura creada por la masa. Esta curvatura del espacio-tiempo se vuelve más extrema y potente cuanto más pequeñas y pesadas son las estrellas. En base a esta teoría, Einstein hizo una atrevida predicción. Donde hay una fuerte gravedad, hasta la luz se curva. Si esta teoría fuera efectivamente correcta, significaría que una estrella oculta, tras una estrella más grande, sería visible porque la gravedad curva la luz y su predicción demostró ser correcta. Esta es una foto de un eclipse total de Sol. Las estrellas que se ven alrededor del Sol aparecen ligeramente apartadas de donde están realmente. Ello es debido a que la enorme gravedad del Sol ha provocado que se curve la luz de lejanas estrellas. De alguna manera, existe una profunda conexión entre el hecho de que las ecuaciones matemáticas sean elegantes, utilicen muchos y modernos cálculos matemáticos y el hecho de que entren en contacto con gran cantidad de problemas físicos diferentes. Por lo tanto, creo que es necesario comprender mejor los cálculos matemáticos. ¿Cómo nació el universo? Se esperaba que la teoría general de la relatividad resolviera el mayor misterio que aún se le resiste a la humanidad, pero aún habría un obstáculo inesperado. Fue el eminente físico Stephen Hawking quien lo reveló. A pesar de sufrir una enfermedad incapacitante que paraliza los nervios del cuerpo, Hawking volcó su brillante mente en abordar el misterio del inicio del universo. Hawking se ganó el aplauso del mundo científico por realizar un importante descubrimiento relacionado con el Big Bang que marcó el comienzo del universo. El universo se originó desde un único punto y continúa expandiéndose. Si volvemos atrás en el tiempo podemos reconocer otro fenómeno similar, el de los agujeros negros. Hawking demostró que el centro de los agujeros negros y el Big Bang eran matemáticamente lo mismo. Cuando una estrella enorme colapsa, se crea un agujero negro que se traga todo lo que lo rodea. Si el centro del agujero negro pudiera calcularse, el momento en que nació el universo también se podría explicar y analizar, pero había un problema. Volvamos a la teoría de la relatividad general. Cuanto más pequeña y pesada es una estrella, mayor es la curvatura del espacio-tiempo. Los agujeros negros, con su gravedad extrema, se hunden infinitamente hacia un solo punto. El problema era la profundidad infinita. Esta es la fórmula de los agujeros negros. Si extraemos su significado general, el resultado es algo parecido a esto. Es la distancia desde el centro de un agujero negro. Cuanto más nos acercamos al centro, mayor es la distorsión, representada aquí por la letra D. No obstante, en el centro de un agujero negro, la distancia r es cero y por lo tanto, el denominador se convierte en cero, de modo que el resultado sería infinito. Infinito significa que esta ecuación es imposible de calcular. En otras palabras, la ecuación de la teoría de la relatividad general no puede aplicarse al centro de los agujeros negros. Si no podemos explicar el centro de los agujeros negros, el misterio del origen del universo también seguirá sin resolverse. De la relatividad general, después de todo, no fue la fórmula definitiva. Son los lugares en los que nuestras ideas de espacio y tiempo se vienen abajo. La ciencia, por lo tanto, no sería capaz de determinar cómo comenzó el universo. El plano del universo demostraba ser huidizo. Los físicos tenían que resolver el problema del infinito. Entonces, se les ocurrió una idea atrevida. ¿Por qué no combinar la teoría de la relatividad general con otra fórmula? Dicha fórmula sería la de las partículas elementales. La fórmula de las partículas elementales describe con asombrosa precisión la micromateria que conforma el mundo. Pero, ¿por qué combinar esta fórmula con la de la teoría de la relatividad general? El centro de un agujero negro es un único punto minúsculo, infinitamente comprimido. Al incorporar la fórmula de las micropartículas elementales, se creyó que el problema del infinito se resolvería, y así el misterio del origen del universo se desvelaría por fin. Fue un físico ruso el primero en intentar descubrir la fórmula definitiva, combinando la teoría de la relatividad general con la fórmula de las partículas elementales. A las afueras de San Petersburgo hay un bosque apenas visitado por la gente. En él hay una lápida marcada por 2 balazos. Es la tumba de Matt Bronstein, un brillante físico perseguido y asesinado durante la era soviética. Su hija de 82 años
sigue viviendo en Rusia. Bronstein quería desmitificar los agujeros negros, pero antes de poder calcular su centro, tenía que demostrar algo. Debía comprobar si las dos fórmulas podían combinarse y funcionar juntas a nivel microscópico en el espacio que lo rodeaba. Tomó una sección de espacio, a una escala menor incluso que la de las partículas elementales, y calculó la gravedad que actuaba sobre ellas. Aquí, las dos fórmulas utilizadas por Bronstein han sido reemplazadas por fórmulas modernas. Parecen complicadas, pero expresadas de una forma más sencilla, significan lo siguiente. La primera parte de la fórmula de las partículas elementales establece que sus efectos se refieren al mundo microscópico dentro del recuadro azul. La fórmula describe la micromateria y las fuerzas que actúan sobre ella. Bronstein introdujo la teoría de la relatividad general en esta fórmula. Entonces, se produjo un resultado sorprendente. Apareció un denominador infinito. Esto solo podía significar una cosa: un cálculo imposible, conocido también como infinito. No hay duda de que las fórmulas combinadas eran correctas. Pero, ¿por qué daban aquel resultado? Bronstein continuó sus cálculos con mayor precisión aún, pero al final solo obtuvo un número infinito de infinitos. Estos resultados sugerían que, si miramos lo que hay a nuestro alrededor, a nivel microscópico, todo es inestable, con multitud de fenómenos parecidos a agujeros negros que dan lugar a infinito. Las dos teorías físicas fundamentales no funcionan juntas. No hay ninguna solución a la vista. Es un acertijo con el problema del infinito sin resolver. Bronstein había sacado a la luz involuntariamente otro acertijo. Estamos rodeados por una inmensa cantidad de infinitos. Mientras tanto, en la Unión Soviética ocurrían terroríficos sucesos bajo el gobierno de Stalin. Se calcula que alrededor de 1 millón de intelectuales y ciudadanos fueron perseguidos implacablemente. Los científicos librepensadores eran el objetivo más evidente. No obstante, Bronstein permanecía ajeno a todo lo que ocurría en su entorno y seguía intentando solucionar el problema del infinito. ¿Por qué los resultados serán siempre infinitos si los cálculos eran correctos? El espacio que nos rodea podía derrumbarse en cualquier momento. En agosto de 1977, todo acabó bruscamente. La policía secreta detuvo a Bronstein. Fue fusilado de inmediato y enterrado en el bosque. ¿Por qué Stalin ejerció aquella represión que le preocupaba su poder personal? Pero semejante régimen nunca puede justificarse. Creo que si Bronstein hubiera vivido, su contribución a la resolución del problema habría sido muy importante. Tras la muerte de Bronstein, los esfuerzos por resolver el problema del infinito continuaron durante casi un siglo. Los físicos de más talento y prestigio trataron de desentrañar el misterio del origen del universo, combinando las dos grandes teorías, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Un enorme pozo se abría ante aquellas mentes brillantes. Intentar solucionar el problema del infinito es desperdiciar tu vida. Eso era lo que pensaba la mayoría de los físicos cuando cesaban en su empeño por encontrar la fórmula definitiva. Pero en 1974 ocurrió un hecho decisivo. Se publicó un ensayo que aseguraba haber dado con la fórmula que resolvía el problema del infinito. Sus autores eran dos investigadores desconocidos que habían coincidido en Princeton. Aquellos jóvenes físicos eran John Schwarz y Joel Schirch-Erskine, de origen francés. Su investigación giraba en torno a un campo olvidado y considerado anticuado entonces: la teoría de cuerdas. Tomemos como ejemplo las partículas elementales, las unidades de materia más pequeñas. Según la teoría de cuerdas, las partículas no son puntos, sino cuerdas temblorosas con diversas formas. Esta idea, aparentemente extraña, se basó en una antigua fórmula física que había sido abandonada por casi todos, excepto por algunos obstinados como yo. Moorman proporcionó un empleo durante los años en los que el trabajo no era suficientemente valorado. Les decía a los demás que creía en la protección de especies en peligro de extinción. Sin desanimarse, desarrollaron la teoría de cuerdas y presentaron una nueva teoría de supercuerdas. La fórmula que idearon logró resolver el problema del infinito, allí donde la gran teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales habían fracasado. Pero, ¿cómo resolvieron el acertijo los dos físicos? Esta es una fórmula que combina la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. La parte que está dentro del recuadro expresa el hecho de que todas las partículas son puntos. Esto muestra la fuerza entre partículas que revolotean a nivel microscópico. Al expresarse con una fórmula sencilla, siendo la distancia entre partículas, si las partículas son puntos, en el momento en que colisionan unos con otros, la distancia se convierte en cero. Ahora tenemos cero como denominador. En otras palabras, el resultado es infinito cuando las partículas colisionan entre sí. Pero como recordarán, en la teoría de supercuerdas, las partículas no son puntos, sino cuerdas parecidas a gomas elásticas. Si las partículas tienen forma de gomas elásticas, ocupan cierta cantidad de espacio de modo que, aunque colisionen entre sí, nunca acabarán siendo más pequeñas que el grosor de la goma, ni siquiera en el momento de la colisión. La distancia nunca se convierte en cero y por lo tanto
no acabamos teniendo infinito como resultado. La teoría de supercuerdas resolvió finalmente el acertijo del infinito que había preocupado a los físicos durante casi medio siglo, y además abrió el camino para desentrañar el misterio del origen del universo. No era un problema en el que trabajaran muchas personas, pero algunos comprendieron que era algo en lo que valía la pena invertir nuestros esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los físicos no prestaron atención a su teoría de supercuerdas. Abandonaron la teoría de supercuerdas, para empezar, porque era demasiado diferente de la teoría de la relatividad general y de la fórmula de las partículas elementales. Pero eso no era todo. Para que la teoría de supercuerdas fuera cierta, necesitaba no solo las 4 dimensiones del mundo que vemos a nuestro alrededor, altura, anchura, profundidad y tiempo, sino que requería nada menos que 10 dimensiones. Eso es, 10. Muchos físicos se mostraban escépticos al oír hablar de otras dimensiones. Nuestro espacio-tiempo tiene 3 espacios y una dimensión de tiempo. Por eso decimos que es un espacio-tiempo de 4 dimensiones, pero en lugar de 4, tenía al menos 10 dimensiones. Había que hacer algo con respecto a aquellas 6 dimensiones superfluas, así que perdí el interés en trabajar con más dimensiones. No me solucionaba nada. La teoría de supercuerdas no puede llamarse física. Aquellos que llevan a cabo tales investigaciones deben ser excluidos. Esas eran las opiniones que se escuchaban en aquella época. SWB recibió frecuentes comentarios sarcásticos de un físico ganador del premio Nobel que veía con escepticismo el programa de la teoría de cuerdas. Pensaba que se alejaba demasiado de los experimentos y eso le molestaba. Me tomaba el pelo con ello. Me veía en un pasillo y me gritaba desde lejos: ¿con cuántas dimensiones trabajas hoy? Esta fotografía no es buena. Es Joel Schwer y Sherk siguieron atravesando momentos difíciles después de que su teoría de supercuerdas fuera desechada ampliamente. Sherk cayó enfermo por una grave diabetes y regresó a Francia. ¿Por qué 10 dimensiones? ¿Y dónde estaban aquellas otras dimensiones invisibles? Son ensayos escritos por el Dr. Sherk. Se dice que se volcó obsesivamente en la investigación de otras dimensiones. Deambulaba por las calles en busca de distintas dimensiones. Se convirtió en un apasionado budista y se entregó a la meditación. A veces se sentía aislado porque sabía que era una de las pocas personas que trabajaban en aquello. Eso, en ocasiones, le resultaba frustrante porque la gente opinaba. A la gente no le convencía lo que estaba haciendo y eso le frustraba. La vida de Sherk llegó a su fin cuando tenía 34 años. En su dormitorio se hallaron pruebas de que se había inyectado una enorme dosis de su medicación contra la diabetes. Era una persona notable y tenía una creatividad extraordinaria mientras trabajó conmigo. Fue con total por sorpresa. De haber estado sano y haber vivido en los años 80, habría jugado un importante papel en los acontecimientos. Eso está claro. Sherk falleció antes de poder hacer realidad su sueño de descubrir la fórmula definitiva, persiguiendo la meta que su amigo no logró alcanzar. Mientras otros físicos consiguieron prestigio a través de llamativos logros, él siguió centrado en la teoría de supercuerdas. Entonces surgió otra oportunidad. Un nuevo miembro se unió a la investigación desde Inglaterra, al otro lado del océano. Se trataba del brillante físico Michael Green. Green es profesor luciano de la Universidad de Cambridge, un prestigioso título que antes ostentaron genios como Newton y Hawking. Decidieron enfocar la pregunta de las dimensiones de la siguiente manera: nunca había habido ninguna prueba matemática de que solo hubiera 4 dimensiones en el universo. Si la fórmula decía que eran 10 dimensiones, tal vez fueran las creencias ampliamente extendidas las que estaban equivocadas. Los dos físicos decidieron una vez más probar que la fórmula de la teoría de supercuerdas merecía ser la fórmula definitiva. Necesitaban demostrar que la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales podían hallarse dentro de la fórmula de la teoría de supercuerdas. Por medio de complicados cálculos, emergieron 2 fórmulas vitales. Cuando estaban realizando los últimos cálculos, para asegurarse de que no había contradicciones en la fórmula, se toparon con algo extraño. El número 496 no dejaba de aparecer una y otra vez. 496 es lo que se conoce como un número perfecto, y ya era venerado por los antiguos griegos, que lo relacionaban con la creación del mundo. Su aparición simultánea era una prueba de la hermosa armonía entre el vasto universo y el mundo microscópico que coexisten en la fórmula. Era 496. Fue un gran momento. Recuerdo que mientras hablábamos de ese número, 496, cayeron rayos y truenos, y él dijo algo así como: esto debe de ser Dios, nos estamos acercando demasiado a la respuesta y Dios está furioso con nosotros. Al mismo tiempo que apareció el número 496, consiguieron combinar la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales sin ninguna contradicción. En aquel entonces nos pareció un milagro. Fue una situación curiosa. Nos topamos con una teoría que, en cierto modo, era más inteligente que nosotros, pues contenía profundas verdades que realmente no entendíamos. La noticia del descubrimiento, logrado a través
través de sus cálculos. Se difundió enseguida por todo el mundo. Estaba muy emocionado y dijo: ¿Os habéis enterado de la revolución? Era una época muy excitante y la gente se mostraba muy optimista porque pronto podríamos explicar el universo. Enseguida quedó totalmente claro que la teoría podía ser mucho más realista. Yo no lo creí. Sigo sin creerlo hoy en día. No quería admitir que todo lo que estaba pasando fuera una coincidencia. Me pareció una especie de señal del cielo. Podía ser la teoría del todo, la fórmula definitiva que resolvería, por fin, el misterio de cómo nació el universo. Físicos de todo el mundo pusieron manos a la obra y empezaron a investigar la teoría de supercuerdas. De repente, la teoría de supercuerdas se encontró en la vanguardia de la física. Los físicos por fin habían aceptado la idea de las dimensiones múltiples. Pero, ¿dónde existían aquellas dimensiones en el mundo? Hay que hacer un esfuerzo para comprender la idea. Joseph Polchinski, que antes nos explicó la teoría de la relatividad general, nos explica ahora el concepto. Muchos físicos piensan que el universo tiene dimensiones ocultas. Para un físico, una dimensión es una dirección en la que pueden moverse las cosas. Podemos verlo con esta cuerda floja. Por ejemplo, nuestra equilibrista ve la cuerda floja como un mundo unidimensional. Solo puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Para esta hormiga, que es mucho más pequeña, la cuerda es bidimensional. Puede moverse a lo largo de la cuerda o alrededor de ella. Como dice Polchinski, la cuerda es bidimensional para la hormiga. En otras palabras, al centrar nuestra atención en escalas más pequeñas, comenzamos a ver dimensiones anteriormente ocultas. Pero, ¿dónde podemos encontrar ese mundo de 10 dimensiones descrito en la teoría de supercuerdas? Existe en el mundo microscópico, un mundo tan microscópico que es la trillonésima parte de un átomo. Estos objetos, de forma extraña, son lo que los físicos consideraban parte de esas otras dimensiones. Como las dimensiones están ocultas a nivel ultramicroscópico, normalmente son invisibles al ojo humano. La nueva teoría de supercuerdas incorporaba las dos grandes fórmulas, la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. Era esta la fórmula definitiva que descifrara por fin todo lo que hay en el universo, pero, no obstante, había una sensación de incertidumbre en el todavía arduo camino que quedaba por delante. Entonces fue cuando el genio Stephen Hawking volvió a entrar en escena. Él fue quien planteó a los físicos el problema del infinito en relación con los agujeros negros. ¿Tenía la teoría de supercuerdas lo que hacía falta para hacer la fórmula definitiva? Hawking respondió esta pregunta mencionando otro problema que acechaba en la profundidad de los agujeros negros, y así es como comienza el siguiente capítulo de nuestra historia. El nuevo problema estaba relacionado con el misterioso calor generado en el centro de los agujeros negros. Como recordarán, en el centro de los agujeros negros hay puntos comprimidos hasta una densidad infinita. Debería ser imposible que hubiera movimiento allí. Si las partículas elementales no se pueden mover, ¿cómo puede generarse calor? Esto se conoció como la paradoja de la pérdida de información, un nuevo obstáculo para los físicos. Se mostraba muy escéptico hacia la teoría de cuerdas, pero sus argumentos parecían bastante buenos, así que era muy difícil averiguar en qué se había equivocado. Sin embargo, muchos creíamos que tenía que haber algún error, aunque no fuera evidente. Aquí es donde aparece un nuevo héroe. Es el joven físico Joseph Polchinski, al que ya hemos visto explicándonos diversos conceptos. Polchinski logró seguir desarrollando la teoría de supercuerdas. La teoría de supercuerdas describe un mundo microscópico en el que las partículas vuelan como pequeñas cuerdas. Un día, al pasar por una lavandería durante un descanso en un congreso, a Polchinski se le ocurrió una idea. Pensó que la ropa está hecha de muchos hilos finos, tejidos, juntos, de forma parecida. Las partículas a nivel microscópico quizá no sean cuerdas individuales, sino manojos de cuerdas. Lo realmente interesante es lo que pasa cuando tienes muchas de estas juntas, solo unas cuantas, y luego más y más. Trabajó en una fórmula y propuso que no eran cuerdas individuales, sino muchas cuerdas moviéndose juntas y formando una especie de membrana. Los hallazgos de Polchinski hicieron que físicos de todo el mundo trabajasen en cálculos para identificar el calor en el interior de los agujeros negros. Finalmente, con la incorporación de una nueva fórmula que describe el fenómeno de la membrana, la teoría de supercuerdas se utilizó con éxito para calcular el calor dentro de los agujeros negros. Se creía que, en el corazón de los agujeros negros, las partículas eran comprimidas hasta el infinito y no se podían mover, pero en el corazón de los agujeros también podía haber dimensiones múltiples. En dichas dimensiones, las cuerdas se tejen juntas, formando membranas que se mueven y generan calor. Creo que la paradoja
paradoja de la pérdida de información de Hawking es uno de los grandes experimentos de la historia de la ciencia. Si no hubiera defendido que la paradoja existía, puede que la gente no le hubiera prestado la atención que se merecía. En 2004, Hawking tomó la valiente decisión de convocar un congreso en el que reconoció que estaba equivocado. Importante problema de física teórica que sigue pendiente desde que descubrí hace 30 años que los agujeros negros desprenden calor. Mi ensayo sobre la pérdida de información de los agujeros negros provocó 25 años de discusiones en las que hemos aprendido mucho. Estoy encantado de que hayamos descubierto ahora que la información no se pierde. Historia lo demostrará. Hemos avanzado mucho y es posible que falte poco para descubrir la teoría definitiva. Me gustaría encontrar una respuesta mejor para las preguntas de por qué estamos aquí, por qué vale la pena vivir en este universo y cuál es el significado de ello. Tal vez estemos contemplando cuestiones filosóficas que ni siquiera sabemos por qué nos planteamos. No tengo una buena respuesta, pero aún así seguimos haciendo lo que hacemos. La paradoja de Hawking se superó y se había desarrollado una nueva teoría de supercuerdas. Con esta fórmula, la humanidad podría resolver finalmente el misterio del origen del universo. En el largo camino en busca de la fórmula definitiva, los físicos se han topado con el infinito, las dimensiones múltiples y los agujeros negros. Ahora, por fin, están consiguiendo vislumbrar el origen del universo. Investigadores de todo el mundo están poniendo a prueba las predicciones hechas por la teoría de supercuerdas. El CERN es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, donde fue descubierto el bosón de Higgs. Uno de sus siguientes objetivos es descubrir otras dimensiones. La idea es utilizar el gigantesco acelerador para desvelar las dimensiones ocultas a nivel microscópico. La atención se ha centrado también en los agujeros negros, que los físicos llevan mucho tiempo estudiando en su búsqueda de la fórmula definitiva. Científicos de todo el mundo intentan ahora observar directamente la entrada de un agujero negro. La teoría de supercuerdas sigue utilizándose en las investigaciones más recientes. Su creador, John Swarr, usó un concepto olvidado para desarrollar una teoría nueva y acercarse un poco más a la fórmula definitiva, pero empieza a pensar que quizás no viva para ver el día en el que los secretos del origen del universo se revelen. Creo que vamos a llegar muy lejos en esa dirección, tanto en el universo como en los objetos más pequeños, dijo. Por una parte, es triste no conocer la respuesta definitiva, y por otra, sería triste conocerla porque, ¿qué haríamos entonces? Entonces, ¿cómo se creó nuestro universo? Las últimas fórmulas describen un universo de 11 dimensiones. Y lo que es más, ha surgido un nuevo problema que plantea la posibilidad de que existan nada menos que 1500 universos. Ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra, y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado hasta el Big Bang, el nuevo Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos mini 1.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul orbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que alberga vida. Pero, ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender qué produjo la creación del universo y cómo evolucionó durante sus 1.004.000 millones de años de existencia. Por primera vez en la historia, los científicos conocen las respuestas a algunas de las preguntas, en el sentido de que el universo es todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Lo que hace la teoría del Big Bang es contarnos cómo llegamos hasta aquí. La teoría del Big Bang establece que hace más de 1.300-700 millones de años, el universo comenzó como un estado comprimido, increíblemente denso y caliente, con una única misión: expandirse. Hubo una explosión cósmica que creó las estrellas, el cielo, las galaxias de nuestro alrededor. Así que, miremos donde miremos, vemos los remanentes de esta explosión cósmica que puso en marcha al universo. El Big Bang es una teoría física ampliamente aceptada que pretende explicar qué sucedió después del nacimiento del universo. Datos sonoros y observaciones científicas la corroboran. Una teoría no es algo con lo que sueñas en mitad de la noche. Solo tras superar muchas pruebas alcanza el estatus de teoría. En cuanto a la teoría del Big Bang, no solo tenemos un dato, sino que tenemos cientos de datos que encajan perfectamente con esa teoría. Cuando observamos el cielo nocturno, podemos rebobinar hasta el momento del propio Big Bang. Cuando miras hacia el cielo, puedes ver estrellas, y puede que incluso veas nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero si miras mucho más allá, puedes ver los grupos de galaxias. Si miramos más hacia atrás, podemos ver la primera generación de estrellas que se están formando o muriendo. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver la formación de los primeros átomos.
años. Continuando nuestro viaje al pasado, podemos ver la formación de los primeros protones y neutrones. Si seguimos rebobinando el reloj y viajamos mucho más atrás en el tiempo, podemos observar el primer instante del Big Bang. ¿Cómo se consiguió descubrir el Big Bang? ¿Por qué sabemos que es cierto? ¿Y qué nos queda por aprender? Durante cientos de años, los astrónomos han observado el cielo de las noches estrelladas y contemplado el origen del universo, pero la mayoría de las ideas poseían un trasfondo religioso. Durante el siglo XX, la ciencia empezó a encajar finalmente las piezas de este puzzle. En 1915, Albert Einstein, quizá el científico más influyente de nuestra era, estaba fascinado con el universo. Para él, no existía ni un principio ni un fin. Einstein creía que el universo era infinito y eterno. Sin embargo, las creencias personales de Einstein contradecían sus propias ecuaciones, que indicaban que el universo tenía un comienzo. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que la gravedad se entrelaza en el tejido del espacio y el tiempo, o espacio-tiempo. Al introducir una masa en un universo inmóvil, la gravedad acaba juntando la materia del universo. En otras palabras, las galaxias se amontonarán unas encima de otras. Por otro lado, si nació en un estado de expansión, el universo puede estar expandiéndose. Einstein pensaba que el universo era estático, y esa hipótesis le era estéticamente grata. Así que introdujo un ajuste matemático en sus ecuaciones que no las hacía erróneas, pero que inducía una solución muy especial, una solución improbable, un universo estático. Einstein llamó a este factor de ajuste la constante cosmológica. Los físicos propusieron que existía un efecto de reacción que contrarresta la gravedad y mantenía el universo estático. Esta variable cosmológica satisfizo a la comunidad científica, que en aquel momento tenía una visión muy vaga de nuestro mundo. Si preguntamos a un astrónomo de aquel entonces qué es el universo, dirían: es fácil, es simplemente la Vía Láctea. Eso es todo, no se mueve, es uniforme y estático. El modelo ideal de Einstein de un universo estático pronto fue descartado. En la década de los 20, en el observatorio del Monte Wilson, en California, el astrónomo Edwin Hubble escudriñó el cielo a través del telescopio reflectante más grande de la época para indagar más profundamente en el espacio que nunca. Hubble descubrió, asombrado, que había miles de galaxias más allá de la Vía Láctea. Lo hizo midiendo el brillo de las estrellas lejanas en comparación con las estrellas cercanas y observando el desplazamiento hacia el rojo de la radiación electromagnética. Todo el mundo conoce el sonido que hace un coche cuando te adelanta. Cuando te pasa al lado, se trata del estiramiento de la longitud de onda del sonido a medida que el coche se acerca y luego se aleja de ti. Pasa lo mismo con las ondas lumínicas. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, se vuelve más azul, y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así, los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color. Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias, y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo: ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría la teoría del Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita. Georges Lemaitre, un sacerdote y profesor de física belga, estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño, por tanto, debió tener un comienzo. Propuso que la expansión surgió del átomo primigenio. Comprendió las implicaciones de la idea de Einstein. Si el universo se está expandiendo, entonces es posible que el origen sea un átomo cósmico primigenio, o algún tipo de huevo cósmico que eclosionó dando lugar al nacimiento del universo. Los colegas de Lemaitre no se plantearon mucho la idea del átomo primigenio. Sugería una creación cuyas fronteras estaban más próximas a la religión o a la teología. Preferían que el universo fuera estático, como muchos pensaban antes de aquello, o si estaba en expansión, como había demostrado Hubble, que se expandiera eternamente. Lemaitre defendió su teoría del huevo primigenio como puramente científica, pero el astrónomo Fred Hoyle se opuso incondicionalmente a sus hipótesis, a pesar de que coincidía en la idea del universo en expansión. Hoyle propuso que las nuevas galaxias se formaban con materia que se creaba constantemente. De ese modo, el universo siempre había existido y siempre había tenido el mismo aspecto. Llamó a su teoría alternativa el modelo del estado estacionario. Fred aceptaba el hecho demostrado de que el universo parecía estar en expansión, pero afirmaba que no había habido una creación, que no había un principio. El universo siempre se había
había estado expandiendo, y así continuaría para siempre. En 1949, durante un programa radiofónico en Londres, Hoyle quiso contraponer su teoría del estado estacionario a la idea del émitre, del huevo primigenio. Se refirió a la teoría del émitre como la teoría del Big Bang, y se le quedó ese nombre. Estas dos teorías opuestas se convertirían en las protagonistas del duelo científico final para determinar el origen de todas las cosas. A mediados del siglo XX, el origen del universo era todavía un interrogante. Dos teorías opuestas eran el centro de esta batalla científica: el estado estacionario de Fred Hoyle y el Big Bang de Georges Lemaitre. Para probar cualquiera de estas teorías, cada una debía explicar el origen de los elementos del universo. Aquellos presentes en el resto de las cosas, existen elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, y elementos pesados como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Sometidos a temperaturas elevadas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. A su vez, el helio fusiona, creando elementos más pesados. Fred Hoyle propuso que la creación de todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Rolly Fowler, un físico nuclear, y Fred Hoyle explicaron cómo las estrellas creaban elementos. Llegaron a la conclusión de que las estrellas también pueden crear helio, así que todos esos elementos se pueden hacer en ellas, y no necesitamos tener un Big Bang. Sin embargo, la teoría de Hoyle presentaba varios problemas que saltaban a la vista, y lo que es más importante, no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, ya que las estrellas primitivas debían haberse formado con hidrógeno ya existente. Hoyle solventó el problema sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente, pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos usando la teoría del Big Bang. Predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo y descubrió que debía contener una gran cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de dos átomos de hidrógeno. Concluyó que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio: 3/4 partes de hidrógeno y 1 de helio. Justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis, y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, George Gamow fue un paso más allá. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superior al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow no intentó detectar estos rescoldos, pero estaba en el buen camino. Pasaron 2 décadas antes de que se probara innegablemente la teoría del Big Bang, y fue por accidente. En la década de los 60, los laboratorios Bell construyeron una antena gigante para comunicarse con satélites antiguos. Estos instrumentos convertían las ondas sonoras en impulsos eléctricos y estos en luz bajo la forma de microondas y ondas de radio. En 1964, mientras utilizaban un radiotelescopio gigante situado en Holmdel, Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson escanearon el cielo en busca de ese molesto sonido. Para su asombro, detectaron una leve señal de radiación en todas direcciones. Los astrónomos estaban perplejos, no conocían nada en el espacio que pudiera hacer semejante ruido. La mayoría de los científicos lo habrían ignorado, pero ellos creían que podría ser algo importante. Investigaron todas las causas posibles, incluso a las palomas y los excrementos que dejaban en el radiotelescopio. Resultó que nada causaba artificialmente el ruido. La señal procedía del propio universo, y cuando lo descubrieron, habían teorizado sobre la posibilidad de observar el fondo de radiación directamente. Penzias y Wilson descubrieron la causa. Se trataba del fondo de radiación de microondas, la radiación sobrante del Big Bang, como había predicho el físico George Gamow a finales de los 40. El fondo de radiación de microondas marcó el universo unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de aquel momento, el universo era una amalgama densa y opaca de partículas cargadas y radiación en forma de rayos gamma y rayos X. Después de que pasaran unos 380.000 años, la mezcla primigenia se enfrió, lo que permitió que se formaran los primeros átomos neutros. En ese momento, la materia y la radiación se separaron y los primeros fotones o rayos de luz fueron capaces
capaces de viajar libremente por el universo. Esos mismos fotones son la radiación que vemos hoy en día y que ha viajado desde el principio de los tiempos. Es como cuando vas de acampada a las montañas y la niebla matutina no te deja ver nada hasta que sale el sol y la niebla se disipa. En ese momento puedes ver las montañas espectaculares que te rodean, lo que no significa que se crearan unos minutos antes. Eso es lo que pasó con el universo unos 400.000 años después del Big Bang. La niebla se disipó y pudimos ver las estructuras, pero creemos que esas estructuras se crearon en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. El fondo de radiación de microondas fue la tercera prueba y la más contundente para validar el modelo del Big Bang. En cierto modo, la sentencia de muerte de la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento del fondo de radiación de microondas. No había ninguna explicación plausible sobre el origen de esa radiación difusa. Finalmente, la comunidad científica aceptó la teoría del Big Bang, pero el fondo de radiación de microondas planteó preguntas. Cuando se observaba de cerca, la radiación parecía homogénea, no desigual como se esperaba. Esto plantea un problema porque, si miramos al universo actual, hay galaxias en unos lugares y en otros no. Eso es un problema para que los cosmólogos expliquen cómo ha podido evolucionar la estructura actual a partir de un estado inicial homogéneo. Durante las 3 décadas siguientes, los científicos intentaron encontrar variaciones de temperatura diminutas o fluctuaciones que pudieran dejar huella en el fondo de radiación de microondas, pero esas variaciones eran difíciles de ver con instrumentos situados en tierra. Los científicos tendrían que volar al espacio en busca de respuestas. Después de casi 50 años, estos agentes vuelven a Dallas para descubrir los secretos del caso Kennedy. Tras el descubrimiento, los científicos intentaron averiguar durante décadas por qué el fondo de radiación de microondas, el vestigio del Big Bang, no formaba una imagen real del aspecto actual del universo. Parecía completamente homogéneo. Así que, ¿cómo era posible que surgieran estrellas y galaxias de un comienzo tan uniforme? En 2001, la NASA finalmente fue pionera en lanzar al espacio la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas, o WMAP. Este satélite de segunda generación proporcionó una serie de mapas moteados que pusieron de manifiesto la huella cósmica de la evolución del universo. El WMAP midió las variaciones diminutas en la temperatura y densidad del fondo de radiación de microondas. Estas irregularidades en la temperatura finalmente desembocaron en la formación de grupos y cúmulos de galaxias. Había puntos calientes que eran una 30 millonésima parte de un grado más calientes y puntos que eran una 30 millonésima parte de un grado más fríos. Esos grupos básicamente nos dicen que son grupos de materia más antiguos en la historia del universo que podrían proporcionar los puntos alrededor de los cuales se establecieron los grupos de galaxias. El WMAP también ayudó a confirmar la edad del universo entre unos 13.700 y 13.800 millones de años. No obstante, incluso con la información recopilada por el WMAP, la teoría del Big Bang todavía presenta importantes problemas. El fondo de radiación de microondas desvela que la temperatura del espacio es extrañamente uniforme. Zonas lejanas entre sí tienen la misma temperatura, aunque haya 90.000 millones de años luz de distancia. En la teoría del Big Bang hay todavía algunos cabos sueltos. Si miras en esta dirección y miras en esta dirección, en principio estás mirando a dos partes del universo que no deberían estar conectadas una con la otra. El tiempo suficiente desde la creación del universo para que esos dos puntos pudieran haber estado en contacto es insuficiente para resolver este dilema cósmico. Se propuso la teoría de la inflación. La ley de Hubble demostró que el universo se ha estado expandiendo desde el principio de los tiempos. Sin embargo, una trillonésima de un segundo después del momento de la creación, el propio universo pasó por un breve periodo de expansión a la velocidad de la luz y después volvió a un ritmo de expansión normal. Por tanto, puntos del espacio que hoy están muy alejados entre sí podrían haber estado pegados en algún momento y a la misma temperatura. El universo comenzó siendo diminuto, lo que significa que hubo un tiempo en el que era uniforme y poseía la misma temperatura y densidad por todas partes, porque era pequeño. La inflación lo hizo crecer exponencialmente hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Por exponencialmente me refiero a que doblaba su tamaño en cada intervalo minúsculo de tiempo y después, a medida que se expandía, mantenía una temperatura y densidad uniformes. La teoría de la inflación también ayuda a resolver otro problema. Los datos del Von Bell determinaron que la forma del universo era plana y no curva, como debería ser si nos basamos en la cantidad de materia y energía. Imaginémonos que vivimos en la superficie de este balón de baloncesto que, al ser bastante pequeño, se ve claramente curvado. Ahora, imaginemos que este balón se hincha hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Entonces, cualquier zona localmente visible parecería plana. Parece plano porque estamos viendo solo una fracción minúscula del todo. En el caso del universo,
Los astrónomos creen que es posible que sea curvo como un balón, pero es tan enorme que solo vemos una porción minuta, así que esa parte parece plana, a pesar de la curvatura intrínseca. El problema de la forma del universo se soluciona porque, a pesar de la forma inicial del universo, una vez que se ha expandido en una estructura mucho mayor que las partes que podemos ver son naturalmente planas. La inflación soluciona perfectamente muchos de los problemas que plantea el modelo original del Big Bang. Sin embargo, hay un problema. Aún no existe ninguna prueba de que la inflación tuviera lugar. Tenemos la idea de que el universo comenzó en un estado inmensamente caliente y denso y se está expandiendo. Esa es la idea del Big Bang. Tenemos otra idea, también llamada inflación, sobre cómo sucedió parte de ese proceso. Aún no hay pruebas de que esto haya pasado. Una nueva misión puede descubrir si la inflación realmente ocurrió. En 2009, la Agencia Espacial Europea, conjuntamente con la NASA, lanzó el satélite Planck, una sonda de tercera generación que estudiará el fondo de radiación de microondas, con una resolución extraordinaria que no se consiguió en las misiones del COBE y del WMAP. Si vas a un parque de atracciones y te miras en uno de esos espejos trucados, la imagen que ves de ti mismo está distorsionada, pero cuando sabes qué aspecto se supone que tienes, puedes inferir que ese espejo distorsiona. Con el Planck seremos capaces de ver las distorsiones y, a partir de esas distorsiones, aprenderemos algo no solo del pasado del universo, sino también algo sobre la materia en el universo actual. Los científicos intentan demostrar la existencia de la inflación en algo que ésta haya podido dejar atrás, como ondas gravitacionales o vibraciones en el tejido espacio-tiempo emitidas por objetos en movimiento. Einstein predijo que las ondas gravitacionales existían, pero nunca se han observado directamente. Aún así, si la inflación ocurrió de verdad, el suceso de expansión energético debe haber liberado una onda gravitacional que todavía reverbera hoy en día. Por supuesto, no existe el sonido en el espacio, pero podemos imaginar que una cuerda de violín de un determinado grosor y longitud produce una nota y una frecuencia concreta. Por tanto, un tipo determinado de suceso astrofísico produciría una marca distintiva en las ondas gravitacionales. Creemos que el Big Bang produjo una clase única de ondas gravitacionales y los científicos esperan detectarlas. Las ondas gravitacionales producidas por el Big Bang dejarían una marca particular en el fondo de radiación de microondas llamada polarización. Debemos detectar un cierto patrón de polarización que podría indicar ondas gravitacionales procedentes del comienzo del universo, y estas ondas serían un indicativo claro de la inflación y del mecanismo que la causó. Esas ondas gravitacionales de la inflación habrían estado presentes en esas primeras fracciones de segundo y estarían todavía por ahí. Habrían dejado un modelo impreso en el fondo de radiación de microondas, único y distinto de cualquier otro proceso que haya tenido lugar en aquel momento en el universo. En el Polo Sur, el astrofísico John Kovac y su equipo instalarán un telescopio de segunda generación llamado BICEP-2 que medirá la polarización de los fotones del fondo de radiación. Un fotón o partícula de luz a veces está polarizado, lo que significa que se tuerce hacia una dirección determinada. Si la inflación produjo una onda gravitacional, debería haber creado un modelo en espiral en la parte polarizada del fondo de radiación y el receptor del BICEP-2 lo recogerá. Vinimos al Polo Sur con el telescopio BICEP, como la mayoría de los telescopios de microondas que hay aquí, por su atmósfera extraordinariamente clara y seca. En el Polo Sur no hay vapor de agua sobre nuestras cabezas. La atmósfera es muy delgada y fría. Cualquier presencia de vapor de agua en la atmósfera absorbería los fotones del principio del universo y nos confundiría con una señal falsa. Intentamos ir a un lugar en el que el aire no se interpusiera entre nosotros y el universo primitivo. Si no vamos al espacio, el Polo Sur es el mejor lugar para ello. El BICEP-2 está dotado de sensores sensibles a las microondas para medir niveles más tenues de fotones, potenciales señales de ondas gravitacionales producidas por la inflación. Lo que me fascina es que creemos que aquí, en el Polo Sur, podemos comprobar esta teoría con un telescopio pequeño. El soporte nos permitirá girar el telescopio y dirigirlo a cualquier punto del cielo. Observamos una parcela del cielo, recogiendo incesantemente fotones, creando una imagen del aspecto de la polarización en esa pequeña parcela del cielo. En el transcurso de meses y años, se va haciendo cada vez más nítida la existencia de ondas gravitacionales en el fondo de radiación de microondas. Puede demostrar que la inflación impulsó el breve periodo de hiperexpansión del universo. Las ondas gravitacionales de la inflación nos proporcionan una prueba crucial. Estas ondas gravitacionales se podrían observar en la actualidad y el patrón que dejarían en la polarización del fondo de radiación sería una prueba concluyente de que la inflación es el modo en el que el universo comenzó. Los experimentos del Polo Sur pueden hacernos viajar atrás en el tiempo, mucho más allá del
de lo que la ciencia hubiera imaginado, pero podemos ir incluso más allá del periodo de inflación, al momento mismo de la creación. Uno de los problemas de nuestro modelo cosmológico actual es que no se centra en lo que ocurrió en el momento justo del Big Bang, cuando la materia se comprime en un estado tan denso que nuestras leyes físicas no funcionan. Los científicos aún no comprenden qué ocurrió antes de la inflación o qué causó el Big Bang, así que lo que haya ocurrido antes del periodo de inflación continúa siendo un misterio por ahora. Para borrar cualquier prueba que hubiera ocurrido antes, alguien podría haber escrito en un encerado y luego otra persona podría haberlo borrado. En ese caso, no serviría de nada, pero si no lo hubiera borrado completamente, quizás quedaran restos diminutos. Esto es lo que estamos empezando a considerar. Si hubieran quedado restos minúsculos del universo preinflacionario, podrían todavía existir incluso después de la inflación. En la frontera entre Suiza y Francia, el laboratorio de física CERN alberga la máquina científica más grande y compleja que se haya construido, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, situado a 90 metros bajo tierra y del tamaño de 5 aviones Jumbo. Fue diseñado para recrear las condiciones que existieron una millonésima de segundo después del Big Bang, para encontrar respuestas a por qué y cómo ocurrió. Las partículas subatómicas, o protones, son enviadas a toda velocidad, al 99.9% de la velocidad de la luz, por un anillo de 27 kilómetros de circunferencia y en direcciones opuestas. Los detectores situados actúan como cámaras para registrar las colisiones. Se espera que cuando los protones colisionen, sus masas y velocidades combinadas formen nuevas partículas, similares a las que pudieron haber aparecido nanosegundos después del Big Bang y que se hayan desintegrado desde entonces. Estas partículas podrían arrojar luz sobre los orígenes fundamentales de la naturaleza. Estamos buscando nuevas partículas. Es posible que estas partículas solo existan por un instante en el tiempo, se descompongan en otras partículas y observemos estas partículas resultantes para rastrear su energía, origen y la masa de la partícula original. Michael T., físico y director del proyecto del CERN, confía en obtener con estos experimentos partículas de Higgs, conocidas como las partículas divinas. Se cree que las partículas de Higgs pueden haber estado presentes en el instante posterior al Big Bang y que de ellas proceda la masa de toda la materia del universo. Construimos el LHC para descubrir las partículas de Higgs, que en cierto sentido son el santo grial para la física, porque representan la última pieza del rompecabezas de la que no tenemos pruebas experimentales. El Gran Colisionador de Hadrones también podría arrojar luz sobre la teoría del todo, que propone que bajo una energía y temperatura extremadamente elevadas, las 4 fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, podrían haber estado unidas en los primeros momentos tras el nacimiento del universo. Después, cuando la gravedad se separó de estas fuerzas, comenzó la rápida expansión del periodo de inflación, que podría considerarse el Bang del Big Bang. Durante las primeras fases del universo, cuando todas las energías eran inmensas, es posible que todas las fuerzas parecieran tener el mismo poder, lo que sugiere que todas las fuerzas que observamos hoy podrían ser manifestaciones de algún tipo de fuerza primitiva y original. ¿Existió alguna fuerza primitiva que creó el Big Bang? Y si es así, ¿de dónde procedía? La teoría de la inflación, además de concordar con los datos existentes, también predice que podría haber habido un periodo preinflacionario. Sostiene que si el Big Bang sucedió una vez, podría suceder repetidamente. Los físicos teóricos sostienen que pudo haber existido un pre-Big Bang y que nuestro universo surgió a partir de un universo preexistente. Una teoría sugiere que ya existía otro universo y que nosotros somos una fluctuación cuántica de ese universo preexistente, un proceso que podría repetirse muchas veces. Si el universo nació una vez, puede nacer de nuevo, creando un multiverso de universos que quizás estén continuamente fusionándose para formar universos más grandes o dividiéndose en mini universos. Los modelos de pre-Big Bang no tienen apoyo experimental, por lo que podrían ser ciertos o no. Aún no existen pruebas que confirmen si el universo surgió de la nada o de algo, pero el Big Bang arroja luz sobre cómo ha evolucionado nuestro universo y quizás sobre su destino final. El Big Bang es la explicación comúnmente aceptada sobre el origen del universo, respaldada por datos y observaciones científicas, así como por teorías físicas y matemáticas. A continuación, presentamos un eje cronológico de lo que creemos ocurrió. El universo comenzó en un estado diminuto, caliente y denso, y empezó a expandirse. Si se confirma la teoría del todo, las 4 fuerzas de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte
fuerte y fuerza nuclear débil se unificarían en una sola fuerza fundamental, en una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo. A medida que el universo continuaba expandiéndose, la gravedad se separó repentinamente de las otras tres fuerzas. En ese momento, el universo, que era inicialmente más pequeño que un protón, se expandió hasta tener 1.000 millones de años luz de largo en una fracción de segundo. Este proceso, conocido como inflación, dispersó las partículas de la estructura del universo y lo mantuvo a una temperatura casi uniforme. A medida que la inflación disminuía, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles se convertían en fuerzas separadas que interactuaban con el mar de partículas para crear una sopa cósmica de energía. 100 segundos después del Big Bang, la temperatura ascendía a más de 500 millones de grados centígrados. Los protones y neutrones, fusionados por la fuerza nuclear fuerte, creaban núcleos de hidrógeno pesado. Impulsados por la intensa temperatura y presión, estos núcleos se convertían en helio, y tras unos minutos, aproximadamente un cuarto del hidrógeno se transformaba en helio, que a su vez produciría elementos más pesados durante cientos de miles de años. Materia y radiación estaban unidas en una neblina cósmica. Alrededor de 380.000 años después del Big Bang, la materia y la radiación se separaban, permitiendo que los fotones, rayos de luz, viajaran libremente por el espacio. El universo nebuloso se volvía transparente, permitiendo que los fotones revelaran el fondo de radiación de microondas. Cuando el universo tenía unos pocos cientos de millones de años, la gravedad agrupaba al hidrógeno y al helio para formar nubes que colisionaban, creando las primeras estrellas. A los 500 millones de años, grupos de estrellas y gas formaban las primeras galaxias. A medida que las galaxias se agrupaban por la fuerza de la gravedad, estrellas morían y liberaban elementos pesados de nueva formación como carbono, nitrógeno y oxígeno, pilares básicos de la vida. Estos elementos pesados eventualmente se mezclaban para formar nuevas estrellas. Unos 9.000 millones de años después del Big Bang, nuestro Sol se formaba dentro de una nube de gas en la Vía Láctea. El gas y las partículas de polvo sobrantes giraban alrededor del Sol y se unían para formar los planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra. Todo lo que vemos en nuestro planeta surgió a partir del polvo estelar originado hace 13.700 millones de años en una chispa repentina de energía. Podemos considerar que el Sol es el nieto de todas las estrellas de primera generación que se formaron justo después del Big Bang. Pero ¿puede el modelo del Big Bang hablarnos sobre el futuro del universo? Una teoría es que, dado que el universo continúa expandiéndose, la materia se hará más y más fina. Las galaxias agotarán sus suministros de gas para la formación de nuevas estrellas, y las estrellas viejas se apagarán. El universo se volverá oscuro e insoportablemente frío en algún futuro lejano, y será tan frío que incluso la propia vida no podrá sobrevivir en un universo congelado. El modelo del Big Bang es uno de los triunfos científicos de los últimos 100 años. ¿Colapsará sobre sí mismo o se congelará gradualmente hasta morir? Los científicos imaginan lo inimaginable y concluyen algunas ideas sobre cómo terminará. Este es el fin del universo. Una batalla está en progreso en los más lejanos confines del universo. Nadie puede verlo, pero los científicos están seguros de que está sucediendo y de que el resultado será desolador. El universo llegará a su fin. No pasará por miles de millones de años, pero no hay escape. Calcular cuándo terminará es el reto de los astrofísicos alrededor del mundo que están dirigiendo equipos de avanzada hacia los cielos para develar el misterio de nuestro destino. Las posibilidades son aterradoras. Una opción es que la gravedad arrastre al universo de regreso sobre sí mismo, parecido a un globo inflado que vuelve a su tamaño original. Es el gran aplastamiento o Big Crunch. Sería el fin del universo en una inmensa bola de fuego, mientras toda la materia colapsa sobre sí misma. Sería muy dramático. Luego está el gran enfriamiento. El universo se expande hasta que los hornos nucleares que alimentan a todas las estrellas se queman. El universo se enfría y muere. Una segunda posibilidad, de hecho, es algo triste. El universo continúa expandiéndose para siempre y simplemente se vuelve cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleja a nuestros vecinos más cercanos y terminamos siendo una única comunidad aislada de estrellas y galaxias. Por otra parte, podría haber un final mucho más espectacular en donde todo es despedazado hasta el último átomo, algo así como un globo que se infla con demasiado aire y revienta. Es mucho más dramático que el gran enfriamiento y tan fatídico como el Big Crunch. El universo continúa expandiéndose, pero a un paso cada vez más acelerado, y de hecho la velocidad es tal que incluso la trama del tiempo y del espacio no logra mantener unido al universo. Sea cual sea la forma, la conclusión será dramática. Para comprender cómo podría terminar, los científicos se enfocan en cómo comenzó. El misterio empieza
empieza a resolverse aquí, en el observatorio del Monte Wilson, con vista a Pasadena, California. En 1929, al ver a través del que solía ser el telescopio más grande del mundo, Edwin Hubble hace un descubrimiento extraño, nueva evidencia del universo que era un ambiente dinámico y que evolucionaba cambió con el tiempo, y eso es distinto de la imagen que la gente tenía de la cosmología previamente. Antes, los científicos decían que el universo era estático y constante. El descubrimiento de Hubble de que el universo se expande implicaba que tenía un punto de partida, un principio. Eso impulsó la idea de que, oye, tal si corremos la película hacia atrás en el tiempo y encontramos el punto en que inició, y de allí surgió la idea del Big Bang. El Big Bang, la fracción de segundo en que el universo y todo lo que contiene surgió con un estallido desde un punto más pequeño que un protón. Es una idea errónea común acerca del Big Bang, es que podemos identificar un lugar en el espacio en que ocurrió, pero de hecho, es más apropiado pensar en el Big Bang como una creación simultánea en todas partes del universo, que luego continúa expandiéndose hasta ahora. Si el universo ha estado expandiéndose desde el Big Bang, los científicos deben tomar en cuenta que dejará de expandirse en algún momento. La pregunta es, ¿cuándo? La respuesta más obvia tiene que ver con la gravedad. Lo que sube tiene que bajar. Las estrellas, galaxias y todo lo demás podría revertir su dirección. El universo podría colapsar en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch. Quita la tapa y luego ves la otra manija, solo sepáralas. Un modelo de cohete ofrece pistas acerca de cómo funcionaría el Big Crunch. El cohete es como el universo, expandiéndose en el espacio tras el Big Bang. Un golpe inicial permite al cohete vencer la atracción de la gravedad. El estallido del motor lo pone en movimiento desde su torre de lanzamiento, acelera en el aire y se libera de la atracción de la gravedad momentáneamente. Parece como si estuviera ascendiendo y nunca fuera a detenerse, pero la gravedad de la Tierra no permitirá que continúe para siempre. Eventualmente, cuando se acabe el combustible, el cohete sube como 1 metro más, se detiene y luego es atraído nuevamente hacia la Tierra. Esto es lo que pasaría con el Big Crunch. El universo entero sería atraído de regreso a su lugar de lanzamiento. El universo mismo tiene su propio impulso, su propia energía. Se mueve hacia afuera, pero eventualmente hay un punto en donde posiblemente el universo dejará de moverse hacia afuera, igual que el cohete que vimos, y volverá a retraerse sobre sí mismo y colapsará nuevamente bajo la fuerza de su propia gravedad. En este escenario, el universo podría retornar a su estado original, justo antes de que el Big Bang preparara las cosas para el perpetuo girar de la creación y la destrucción. La teoría del Big Crunch se relegó a un segundo plano científico. Los cosmólogos calcularon que debía haber alguna forma de energía que evitaba el colapso del universo. La existencia de tal fuerza llevó a nuevas teorías acerca de la composición del universo y de cómo podría terminar, y la evidencia de cómo podría desarrollarse se encuentra en uno de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos, los agujeros negros. Predecir cómo terminará el universo implica el uso de algunas de las tecnologías más avanzadas conocidas por el hombre. En un remoto volcán en la isla de Hawái, astrónomos monitorean una batalla en el espacio que moldea el destino del universo. A una elevación de casi 400-300 metros, los telescopios del observatorio Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para tener una visión más clara del cosmos. Eligen este lugar porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de la ciudad y a la mayor altura posible sobre el aire contaminado de la Tierra. Aunque las condiciones severas hacen difícil trabajar, para los científicos en búsqueda de los grandes misterios del cosmos, es un paraíso. El aire es muy delgado y trabajar aquí es extremadamente difícil, pero estos telescopios son asombrosamente poderosos. Como astrónomos ambiciosos, no nos limitamos a buscar objetos fáciles, intentamos arduamente ver los objetos más tenues para poder comprender los extremos del universo. Los objetos más distantes nos hablan de cuando el universo era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema que consume todo el tiempo de los cosmólogos, desde que Edwin Hubble descubrió que el universo se expande, pero aún no saben con qué rapidez. Será difícil predecir exactamente cómo terminará el universo hasta que resuelvan este misterio. La respuesta se encuentra en el pasado. Un telescopio terrestre actúa como una máquina del tiempo. Miramos hacia atrás en el tiempo para estudiar galaxias distantes, vistas como eran hace mucho, mucho tiempo atrás. Richard Ellis y científicos como él enfocan sus telescopios en la luz del pasado, viendo cosas que validan teorías largamente establecidas acerca del cosmos, observando objetos que la tecnología solo ha logrado ver recientemente. Lo que los astrónomos encontraron es que una de las predicciones de Einstein podría ser responsable del fin aplastante del cosmos. Einstein predijo
predijo que debería haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría masas de supergravedad invisible, desde las cuales ni siquiera la luz podría escapar. Una de las galaxias distantes que los astrónomos encontraron reveló una fuente poderosa de rayos X, emanando de algo que no podían ver. Estaba en la constelación del Cisne y no emitía luz, pero había algo allí. Lo que fuera que emitía esos rayos X tenía una masa de alrededor de 7 veces la del Sol. No existía un nombre para ello, así que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros brindan a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch. Estas estrellas se quedan sin combustible, colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y mucho más densa que atrae más y más materia. Justo como el Big Crunch, la atracción gravitacional es tan poderosa que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Es un concepto alucinante que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino final. Esta lona negra representa el espacio. El espacio es relativamente plano, pero cuando pones este enorme objeto en el espacio, lo curva. Este es un centavo, y mira cómo viene en una órbita circular realmente bella. Básicamente, el agujero negro lo atrapó en una órbita alrededor de sí mismo, y esa órbita se vuelve muy circular a medida que se acerca más. Ahora, el centavo eventualmente desaparecerá, entrará al agujero negro. Una cosa que puedes decir es, ¿qué pasaría si nuestro universo eventualmente colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si eventualmente toda la materia del universo fuera suficiente para pausar la gravedad, para colapsar en un gran agujero negro? Entonces, al final, tendrías una gran singularidad. Así que ese es uno de los posibles futuros del universo. Podríamos terminar en una singularidad. Venimos de una, podríamos terminar en una. Y esa es una forma de verlo en una vasta escala macroscópica, que los agujeros negros, de cierta forma, la física que los rige, es similar a la que inició el universo. Así que podría ser que terminemos así. Los agujeros negros existen en regiones aisladas a lo largo del cosmos. La atracción gravitacional de un agujero negro es la versión a escala de la fuerza que podría causar el colapso del universo. Esa fuerza es la materia oscura, y la materia oscura es lo que los científicos suelen llamar pegamento cósmico. Hola Mati, hola, hagamos un poco de cosmología. La materia oscura atrae otros objetos, mientras que su atracción gravitacional es una fuerza positiva. La energía oscura, en realidad, no entendemos qué es, pero es un efecto de repulsión negativo que aleja las galaxias una de otra. El removedor y la demostración de Richard Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura, el colorante verde que sale de la cual muestra cómo la sustancia del universo colapsa bajo la fuerza de la materia oscura. La presencia de materia oscura actúa como un foco para el colapso del universo. Así es como se desarrolló la Vía Láctea mientras el universo se expandía. Cosas pequeñas se convirtieron en cosas grandes. La fuerza positiva constructiva de la materia oscura. Ahora, si esta fuera la única fuerza en el universo y el universo dejara de expandirse en algún momento en el futuro, eventualmente, la gravedad eventualmente detendría la expansión y retraería todo nuevamente en el Big Crunch. Esta materia oscura es responsable de la producción de galaxias en un lapso de tiempo finito. Si tuviéramos que depender de la gravedad de la materia atómica para producir galaxias, no estaríamos en ningún lugar. No existiríamos hoy capaces de hacer estas preguntas, porque no hay suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos. Así que la materia oscura debe existir para ayudar a este proceso y acelerarlo. Sin embargo, el universo continúa expandiéndose y no da ninguna señal de colapsar. Esto sugiere que la fuerza opuesta de la energía oscura podría ser más fuerte que la materia oscura, pero se necesitará el trabajo detectivesco de los astrónomos para averiguarlo. Buscan pistas en una de las fuerzas más violentas del universo. Estudiamos las estrellas que explotan para intentar comprender si pueden darnos la velocidad a la cual se expande el universo. Estas son explosiones al final del ciclo de vida de las estrellas, no muy diferentes a nuestro Sol. El combustible que estas estrellas tienen en su centro se acaba, la estrella colapsa, la parte externa se expande y la estrella se convierte en lo que llamamos enana blanca. A veces, tienen otras estrellas orbitando cerca, una estrella compañera. Una explosión masiva podría ocurrir si restos de la estrella compañera caen sobre la enana blanca, ocasionando un espectáculo formidable de fuegos artificiales en el cosmos. Los científicos consideran que las estrellas que estallan, o supernovas, como las de estas imágenes captadas por el telescopio Hubble, son indicios confiables de lo rápido que se expande el universo. Predecir cómo terminará el universo implica utilizar algunas de las tecnologías más avanzadas conocidas por el hombre. En un remoto volcán en la isla de Hawái,
Astrónomos monitorean una batalla en el espacio que moldea el destino del universo. A una altitud de casi 4.300 metros, los telescopios del observatorio Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para ofrecer una visión más clara del cosmos. Vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor, lejos de las luces de la ciudad y lo más alto posible, sobre el aire contaminado de la Tierra. Las condiciones severas hacen que trabajar aquí sea difícil, pero para los científicos en busca de resolver los grandes misterios del universo, es un paraíso. Aunque el aire es muy delgado y trabajar aquí es extremadamente difícil, estos telescopios son increíblemente poderosos. Estos astrónomos ambiciosos no solo buscan objetivos fáciles, se esfuerzan por observar los objetos más débiles para comprender los límites del universo. Los objetos más distantes nos hablan de cuando el universo era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema que ha consumido a los cosmólogos desde que Edwin Hubble descubrió que el universo se expande. Saben que el universo se expande, pero no saben con qué rapidez. Será difícil predecir exactamente cómo terminará el universo hasta que resuelvan este misterio. La respuesta se encuentra en el pasado. Un telescopio terrestre actúa como una máquina del tiempo. Miramos hacia atrás en el tiempo para estudiar galaxias distantes, como eran hace mucho tiempo. Richard Ellis y científicos como él apuntan sus telescopios a la luz de eras pasadas, viendo cosas que validan teorías largamente establecidas sobre el cosmos. Observan objetos que recientemente la tecnología ha permitido detectar. Lo que los astrónomos han encontrado es que una de las predicciones de Einstein podría ser responsable del destino final del cosmos. Einstein sugirió que debía haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría concentraciones de supergravedad invisible, desde las cuales ni siquiera la luz podría escapar. Las galaxias distantes que los astrónomos han encontrado revelaron una poderosa fuente de rayos X emanando de algo que no podían ver. Se encontraba en la constelación del Cisne, y aunque no emitía luz visible, algo estaba allí. Lo que sea que emitía esos rayos X tenía una masa de alrededor de 7 veces la del Sol. No existía un nombre para ello en ese momento, por lo que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros proporcionan a los científicos una analogía de cómo podría funcionar la teoría del Big Crunch. Estas estrellas, al quedarse sin combustible, colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y densa que atrae más materia. Justo como el Big Crunch, la atracción gravitacional es tan poderosa que cualquier cosa que se acerque a un agujero negro será capturada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Este es un concepto sorprendente, que algo invisible pueda ser detectable y ofrezca una visión de nuestro destino final. Esta lona negra representa el espacio. El espacio es relativamente plano, pero cuando colocas un objeto masivo, lo curva. Esta es una moneda, y observa cómo entra en una órbita circular realmente hermosa. Básicamente, el agujero negro la atrapa en una órbita alrededor de sí mismo, y esa órbita se vuelve más circular a medida que se acerca más. Eventualmente, la moneda desaparecerá dentro del agujero negro. Una pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si nuestro universo eventualmente colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si la cantidad de materia en el universo fuera suficiente para causar que la gravedad lo colapse en un gran agujero negro? Al final, tendrías una gran singularidad. Por lo tanto, ese es uno de los posibles futuros para el universo. Podríamos terminar en una singularidad. Surgimos de una, podríamos terminar en una, y eso es una forma de verlo a una escala macroscópica. Sus breves y brillantes explosiones permiten a los científicos rastrear la expansión del universo y les brindan una manera de medir su velocidad. Esencialmente, son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares, estallan con cierta brillantez y durante un cierto lapso de tiempo, esa brillantez toma cierto tiempo en disiparse. Esencialmente, son como velas ordinarias, cualquiera de ellas se verá igual, no importando su ubicación en el universo. Los astrónomos miden la distancia y velocidad de las estrellas que explotan, midiendo la cantidad de luz roja que emiten. Mientras más rápido se aleje la estrella de nosotros, más roja parecerá su luz. Cuando estudiamos el espectro de una supernova, obtenemos indicadores de su composición química, comprendemos las velocidades a medida que la cáscara de la supernova se expande después de la explosión inicial. Hay mucha física que podemos estudiar acerca de eventos individuales. La velocidad de expansión de galaxias que contienen estrellas como supernovas puede entonces usarse para interpretar cómo el resto del universo se mueve hacia afuera. Sabemos esto porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias. Estas son las pistas que llevan a los astrónomos a contestar qué tan pronto revertirá su dirección el universo
y se reagrupará en el Big Crunch, o esta información podría llevar a una conclusión totalmente distinta. El Dr. Ellis mira las pistas en el observatorio en Hawái, mientras que el telescopio está en la cima de un enorme volcán. Él está en un cuarto de observación en otra parte de la isla. Hoy, la emisión Johann la ves en el rojo, en el lado rojo, creo. Al mismo tiempo, Johann Richard está en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio captó en Hawái. Mira para ver si algunos de los compuestos conocidos de la galaxia están en el espectro rojo y alejándose. Más podemos interpretar eso como una velocidad de cuánto se aleja la galaxia de nosotros. Realmente podemos interpretar cómo se comporta, cómo se expande todo el universo. Interpretar el desplazamiento rojo es la piedra angular de la búsqueda para averiguar el destino del universo. Ha sido solo recientemente que se pueden obtener imágenes más claras del universo que llevaron a los cosmólogos a concluir que el desplazamiento rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se predecía anteriormente. Esto es asombroso. El universo no solo se expande, sino que se acelera. Nada en el cosmos observable explica un universo que se acelera. Sin embargo, los datos parecen irrefutables. Esto debe significar que una fuerza invisible trabaja en contra de la gravedad. Los cosmólogos idearon un nombre: energía oscura. Cuando el universo era joven, la gravedad era la fuerza más dominante. Y lo que vemos aquí son galaxias como partículas en la superficie del agua, unidas por la gravedad. En algún momento, hace unos 7 millones de años, la energía oscura y la gravedad estaban bastante equilibradas, pero el universo continúa expandiéndose. La densidad disminuye, así que la energía oscura empieza a dominar. Y he aquí, ahora el universo empieza a acelerarse, así que la energía oscura es la propiedad dominante del espacio. Ahora el universo inició con cierta cantidad de energía, y intentamos entender cuánta energía existe. Sabemos que el universo se expande a medida que se mueve hacia afuera con él. También sabemos que la expansión del universo se acelera, y lo que no sabemos es si esa aceleración aflojará el paso o no. Estamos todavía intentando comprender eso, así que, para comprender lo que pasará con el destino del universo, debemos saber cuánta energía existe, cuánta materia existe. La historia del universo realmente es una batalla entre la materia oscura y la energía oscura. Ambas fuerzas son opuestas, así que tanto la historia del universo como su final son, en realidad, la competencia entre ambas fuerzas. La teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante, pero los astrónomos ahora sospechan que la energía oscura podría ser mucho más fuerte. De ser así, el fin podría ser dramático y violento. Destroza sistemas solares, destroza estrellas, y eventualmente se vuelve tan fuerte que destroza la materia misma, rompe vínculos, separa átomos, y de hecho, todo. La batalla entre la materia oscura, la fuerza que mantiene unido al universo, y la energía oscura, la fuerza que busca separarlo, lleva al universo por el camino de la destrucción. Si la materia oscura gana, el universo podría colapsar. Si la energía oscura gana, destroza todo el universo. Será un extraño giro del destino. La energía oscura, la fuerza que impulsó a la materia a formar un universo magnífico, continúa empujándolo hacia afuera y llevándolo a su muerte. Para averiguar si la energía oscura realmente gana la batalla, los científicos primero deben saber qué tan rápido se expande realmente el universo. La característica más extraordinaria del universo es que se expande. Todas las galaxias se alejan entre sí. Podemos ilustrarlo con este globo. Mientras lo expandimos, vemos que cada punto dibujado en este globo, negro como el cielo nocturno, se aleja de todos los demás puntos. Pero hay algo más que sabemos del universo, algo más que sabemos de la expansión, es que la expansión se acelera, el universo se acelera, el tamaño del universo crece cada vez más rápidamente, y no sabemos exactamente qué tan rápido se acelera, pero si se acelera suficientemente rápido, algo verdaderamente dramático podría suceder. El universo podría acabar destrozándose en un gran desgarrón. Esto es perfecto, es fantástico, es como una versión gigante de la demostración que hago en clase. El Dr. Robert Caldwell intenta un experimento terrestre para mostrar cómo la energía oscura afecta la aceleración del universo. Usa una pistola de bolas de pintura montada en un camión. Sí, y básicamente podríamos ajustar el ángulo de cualquier forma que quieras. ¿Qué opinas de eso? Creo que un poco más hacia el piso. Hacemos rodar el camión cuesta abajo. La gravedad de la Tierra tira del camión colina abajo, similar a la forma en que la energía oscura impulsa el universo hacia afuera, causando su expansión. La gravedad tira del camión cada vez más rápido. La pistola dispara pintura contra el piso a intervalos regulares de 1 segundo. Caldwell mide la distancia entre las manchas de pintura para calcular qué tan rápido se acelerará el camión. Usará los datos de este experimento para ver cómo la fuerza de la gravedad se compara con la fuerza de la energía oscura en el cosmos. Empezamos a pensar en el gran desgarrón cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. El grado de aceleración es desconocido, y averiguar qué tan rápido crece la expansión es sujeto de gran esfuerzo por parte de
los astrónomos actuales. ¿Cómo fue la evolución pasada del universo en detalle? Y si concluimos en base a ella, ¿cómo será la evolución futura del universo? No sabemos exactamente qué tan rápido se acelera. Hay evidencia de que la aceleración está sobre cierto umbral, y después de ese umbral hay un efecto galopante que podría darse y podría desgarrar el universo. El punto del experimento de la pintura es encontrar un paralelo entre el camión impulsado por la fuerza invisible de la gravedad y el universo en aceleración. Me alegra haber traído la cinta de medir larga, porque el intervalo crece rápidamente. En unas cuantas mediciones más, la distancia entre las manchas de pintura se incrementa casi 7 veces. Si el camión estuviera en el espacio, a esta velocidad viajaría a más de 160 km por hora en un minuto y a más de 1600 km por hora en 10 minutos. Ahora, la pregunta para Robert es si ese mismo tipo de expansión y aceleración ocurren a escala cósmica. Aquí están los datos que tomamos con Eric, la distancia acumulada que viajó el carro como una función del tiempo, y es bellísima. Es una hermosa forma de parábola, exactamente lo que se espera de un cuerpo que se acelera. Aquí tengo otro cálculo en progreso. Los cálculos de Robert muestran que las fuerzas en la Tierra son similares a las fuerzas en el espacio. Esta demostración nos da una idea de la velocidad de la expansión que parece ocurrir en el cosmos. A simple vista puede ser difícil apreciar qué tan bien encajan, pero puedo decir que la tasa de las estadísticas muestra que un universo en aceleración encaja muy bien con estos datos. Sí, al igual que el camión, el universo en efecto se acelera. Entonces, dentro de miles de millones de años, el universo podría destrozar todas las estrellas y galaxias distantes podrían ser alejadas unas de otras. Serían alejadas de nosotros, pero además de sentir el frío y la soledad, será de hecho muy emocionante, dramático y violento. Las estrellas estallarán, los planetas estallarán y hasta los átomos se separarán antes de que el universo termine. No pasaría al menos en 100.000 millones de años, pero aún así, sería un destino interesante para el universo. ¿Cómo se verían los átomos al estallar en pedazos? Cosas como las tazas de café son sólidas. Los átomos se unen para crear algo que sostendrá hasta un capuchino, sin botar una sola gota. Cerca, la taza es compleja a través del cosmos, pasando las moléculas y hasta los átomos. La taza sólida no es sino una cantidad de partículas atómicas que sirvieron para convertirse en materia. Si estas partículas se separan, los vínculos que mantienen unida a la taza dejarían de funcionar. Los átomos ya no soportarían a las moléculas. Las conexiones entre las partículas minúsculas se disuelven. La materia regresada por esa taza deja de existir, se desintegra, se evapora. Este es el final dramático que Robert Caldwell prevé para el universo, lo que verías si estuvieras parado en la Tierra o en algún otro planeta que aún existiera en ese momento. Sería algo que parece un muro de oscuridad acercándose a ti. A medida que ese muro de oscuridad se acerca, las estrellas se apagarían, las galaxias se apagarían y, eventualmente, la oscuridad rodearía el planeta y en poco tiempo los átomos mismos se harían añicos y sería todo. Simplemente el muro de oscuridad se reduce a un punto y ese es el fin del universo, de acuerdo a Robert Caldwell. Ese momento aún está a miles de millones de años en el futuro, lo que le deja muchísimo tiempo para su investigación. De cierta forma, es como una historia de detectives. Intentamos averiguar qué es el culpable o quién es el culpable responsable por la aceleración cósmica. Creemos que conocemos a uno, lo llamamos energía oscura, pero no sabemos cómo opera, no sabemos exactamente cómo funciona y lo que necesitamos es más información acerca de la física detrás de la energía oscura. Queremos saber exactamente qué es y exactamente de qué está hecha, y al contestar estas preguntas podremos averiguar exactamente cuál es el destino del universo. El gran desgarrón es una teoría flotando justo sobre la atmósfera de la Tierra, y mirando hacia la profundidad del espacio, el telescopio Hubble brinda pistas a los científicos de un fin del universo menos violento, pero igualmente inevitable. Los científicos ahora dicen que el universo se expande y que, dependiendo de qué tan rápido se acelera, podría terminar en un gran desgarrón, en donde todo se hace añicos. También es posible que continúe expandiéndose, pero a una velocidad menor. El universo no se destrozaría, pero se volvería oscuro, frío y desolado. Si resulta que la energía oscura es constante, una propiedad constante del espacio, y continúa a la misma velocidad que tiene actualmente, el universo seguirá expandiéndose para siempre, y será un estado muy triste, pienso yo. Al final, simplemente se congela, todo se enfría. La evidencia para el gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo, en parte, provienen del telescopio espacial Hubble. Ha orbitado la Tierra desde 1990 y tiene una vista perfecta del cosmos. Las imágenes extraordinarias que envía de regreso a la Tierra son espectaculares por su claridad y detalle, y debido al Hubble, los científicos pueden hacer mejores predicciones acerca de cómo terminará el universo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un campo
muy profundo, que fue tomado por el telescopio espacial Hubble, que literalmente apuntas el telescopio hacia una región específica en el espacio. Y si vieras esto en una imagen típica de un telescopio terrestre, antes del lanzamiento del Hubble, para empezar, es literalmente casi del tamaño de una estampilla. Y repentinamente, el primer campo profundo que el Hubble tomó tenía 4000 galaxias, que se veían igual que las galaxias de aquí, que nunca fueron visibles desde Tierra. Una potencia tremenda. Cada una de estas manchas por sí mismas es otra galaxia. Cada una de estas galaxias contiene cerca de 100.000 millones de estrellas. Los astrónomos esperan ansiosamente las imágenes del Hubble. Cada una las acerca más a resolver el misterio del destino del universo. A través del procesamiento de imágenes con computadoras y aplicando marcos de diferenciación tomados en noches diferentes, las demás galaxias de la imagen, y nos quedamos solo con esta mancha, parece que no es nada, pero es una supernova, y este es un objeto que no habríamos descubierto nunca si el telescopio espacial Hubble no hubiera sido lanzado. El Hubble mira más que simples estrellas y galaxias. Podría estar tras de uno de los ingredientes claves del espacio, un ingrediente invisible que podría frenar el efecto de la energía oscura y ocasionar gran enfriamiento. Es la materia oscura. Los científicos hablan de la materia oscura como la sustancia que mantiene unido al universo y que podría prevenir el gran desgarrón. La evidencia de que la materia oscura existe se observa en alguna de las imágenes del Hubble de galaxias cercanas. A veces parece como si otras galaxias la rodearan. Las otras galaxias realmente no están allí. Más de galaxias más distantes viniendo desde atrás. Los astrónomos sospechan que esta ilusión óptica es una extraña distorsión de la luz, llamada lente gravitacional, causada por la materia oscura. La luz de las galaxias más distantes literalmente se dobla por la curvatura del espacio, generada por las estrellas y la materia oscura en su camino. Cuanta más materia oscura haya entre la Tierra y la galaxia distante, más se doblará la luz, y mayor será la fuerza que causaría el enfriamiento. El lente gravitacional es una herramienta fantástica para los astrónomos, porque podemos medir la distorsión en las galaxias del fondo y usarla para trazar la distribución de la materia oscura a diferentes escalas. Vemos una distribución de galaxias idealizadas aquí a lo largo del cielo, y la luz de estas galaxias distantes toma un patrón a través de terrones de materia oscura. Lo que ves no es lo que pasa en realidad. Es como usar gafas y no saber que las usas. Si puedes averiguar cuánta curvatura está ocurriendo, puedes hacer un mapa de la materia oscura, y también puedes ver, bueno, si hay materia oscura aquí, el universo alrededor se comporta como se supone que debe dada la gravedad o no. Identificar qué fuerza energética domina, si la materia oscura o la energía oscura, dará a los científicos mayor confianza acerca de si nuestro destino será un gran enfriamiento o un gran desgarrón. La mejor evidencia muestra que la energía oscura es la fuerza impulsora, pero por cuánto tiempo resolver este misterio depende de que los astrónomos encuentren la forma de medir la velocidad del universo. En la Tierra es sencillo determinar la velocidad de algo. Un avión, por ejemplo, está relativamente cerca. Podemos verlo y calcular su velocidad, estimando la distancia que viaja y midiendo el tiempo que le toma llegar de un punto a otro. Pero la luz de una estrella puede viajar por millones o miles de millones de años antes de poder ser vista en la Tierra. Para cuando la luz llegue aquí, la estrella ya no existirá, y la distancia es demasiada como para medir su velocidad o la distancia viajada con seguridad. El universo se expande, solo que los científicos no pueden dar una respuesta precisa acerca de su velocidad. El misterio está más cerca de resolverse al lograr captar imágenes más precisas del cosmos. Ni siquiera podías ver las galaxias en esta imagen antes del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. El incremento de nuestras capacidades por la tecnología reciente ha sido asombroso. Nos permite hacer cosas, trazar la evolución del universo de una manera en que nunca habríamos podido imaginar. Las imágenes más claras del espacio vuelven más fácil estimar la velocidad de expansión. Si el universo continúa expandiéndose con el tiempo, entonces eventualmente todos los hornos nucleares y estrellas se acabarían y morirían, y el universo de hecho se enfriaría mucho, y habría algo llamado el gran enfriamiento. En el escenario del gran enfriamiento, la Tierra podría convertirse en un planeta frío y solitario. A medida que el universo se expande, las distancias entre las estrellas se hacen tan enormes que prácticamente desaparecen de la vista. Con el tiempo, se queman y eventualmente todo el universo termina congelado. Estas son las ideas que surgieron del trabajo de Einstein y Hubble, solo que ninguno de ellos vivió lo suficiente como para ver estos resultados. Imagina lo que Hubble y Albert Einstein pensarían si estuvieran vivos hoy en día, viendo cómo progresa el tema. Einstein, pensando en la expansión del universo como una solución natural de sus ecuaciones, pero intrigado porque el universo no parece estar cambiando.
Hubble, desesperado por medir si la expansión del universo se hace más lenta. De hecho, tú sabes, ambos se equivocaron. Se acelera. Cuando Einstein desarrolló la teoría general, no sabíamos que había otras galaxias fuera de nuestra propia Vía Láctea, y no sabíamos que el universo se expandía. El mismo Einstein, a pesar de que sus ecuaciones gritaban que el universo debía estar evolucionando, no tenía suficiente confianza en el resultado como para decir el universo debe estarse expandiendo o el universo debe estarse contrayendo. Aún así, su trabajo condujo a avances científicos que identificarían la materia oscura y la energía oscura, las fuerzas que podrían ocasionar el gran enfriamiento. Esta esfera demuestra los principios que apoyan el gran enfriamiento. Las canicas que salen de esta esfera son como estrellas que se formaron después del Big Bang. La energía oscura las lanza hacia afuera, materia oscura las desacelera. En el gran enfriamiento, la expansión continuaría, pero el combustible nuclear que hace que las estrellas ardan eventualmente se agotará. Desde la perspectiva de la Tierra, lo primero que se perdería sería la luz solar. El Sol se apagaría al acabarse sus últimas reservas de combustible nuclear. La Tierra se congelaría y se convertiría en un lugar sin vida, y miles de millones de años después de que los humanos se extingan, el cosmos se expandiría hasta perderse de vista. Unas cuantas estrellas más recientes permanecerían, pero la mayoría se habría alejado mucho tiempo atrás. La caldera que alimenta al universo se agota. El oscurecido universo continúa expandiéndose, un vestigio congelado y desolado de su otrora vibrante existencia. Eventualmente, si esto continúa, si nada cambia en la composición de esta densidad energética, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Se hace más y más frío, y eventualmente, aún las galaxias vecinas se alejarán de nosotros tan rápidamente que no podríamos verlas. El universo se volverá frío, oscuro, y será un lugar muy solitario. Los astrónomos tienen mucho que aprender respecto a la influencia de la energía oscura y la materia oscura, y mucha de la información más reciente viene de esta sonda en el espacio profundo. Envía información que ayuda a los científicos a interpretar la historia y el destino del universo. El cielo, nocturno, es un lugar pacífico y silencioso, pero en realidad hay fuerzas que lo llevan hacia su fin. La ciencia lleva a los astrónomos más cerca de descifrar los grandes misterios del universo, incluyendo su destino final. La solución del enigma del universo podría ocultarse tras esta imagen multicolor. Lo increíble es que es un mapa del universo primitivo, del momento en que fue concebido, y aún más fantástico, revela una gran historia que ayuda a los cosmólogos a predecir cómo acabará. La máquina que captó esto se llama WMAP. Es un satélite de la NASA que trabaja día y noche para cartografiar el cosmos. Lo que vemos aquí es el borde del universo visible, es la luz que midió el WMAP, es el calor remanente del Big Bang, y es, literalmente, la luz más vieja del universo que podemos ver. Esta reliquia fósil del universo primitivo nos dice mucho acerca de cómo era la composición de la materia, de cómo era la velocidad de la expansión, y de cómo eran realmente las condiciones en el nacimiento del universo. El WMAP es uno de los grandes avances astronómicos del siglo XXI. Nada previamente podía darnos imágenes tan claras de la energía que quedó del Big Bang, energía que los científicos llaman trasfondo de microondas cósmicas. El WMAP mide las diferencias de temperatura en el trasfondo de microondas cósmicas, lo que podría finalmente hacer posible el predecir cuál fuerza dominará el universo y cómo esa fuerza acabará con el cosmos. Las manchas azules son las regiones en la luz de microondas producidas por el Big Bang que están un poco más frías que la temperatura promedio, y las manchas rojas son regiones que están un poco más calientes que el promedio. Las diferencias en las temperaturas reveladas por el WMAP hablan a los científicos acerca de la naturaleza de la materia y de la energía contenida en el universo. Pueden analizar los patrones de luz y encontrar pistas no solo de la sustancia, sino también del destino del universo. Solo captamos una pequeñísima parte del espectro electromagnético con nuestros ojos, y tenemos que ir con longitudes de onda mucho más largas. Las mismas longitudes de onda que se usan para calentar agua en un horno de microondas son las que medimos aquí con el WMAP. Es tan preciso que puede detectar diferencias de temperaturas de tan solo 1 milésimo de grado. Esta sensibilidad ayuda a los científicos a calcular la relación entre materia oscura y energía oscura, las fuerzas que determinarán cómo terminará el universo. Organizamos todas esas diferentes medidas y creamos un mapa. Luz en las variaciones, y al subir el contraste, quitar este brillo uniforme del fondo y buscar variaciones no parece gran cosa hasta que ajustas el contraste. Entonces, la imagen cobra vida. Ve las imágenes del CMB. Es esencialmente viajar atrás en el tiempo y en el espacio para obtener algunas ideas nuevas respecto al destino del universo, alejándonos de la senda y siguiendo el camino de la luz que pasa entre Marte y Saturno. Luz que tarda más de 1 hora para llegar a la Tierra. Luego, dejando la Vía Láctea, pasamos a la siguiente galaxia más cercana, cuya luz tarda 2.3 millones de años para alcanzarnos.
lo que significa que 2.3 millones de años atrás en el tiempo, y finalmente llegamos hasta 13.000 millones de años al principio de la luz visible. Antes de eso, había gas hidrógeno supercaliente en todos lados. El Google Map puede ver hasta tan atrás en la historia. Confirma datos importantes acerca del universo y de lo que lo lleva a su fin. El acto final del universo se vuelve más fácil de predecir gracias al WMAP. Su información, combinada con el trabajo de los astrónomos, condujo a algunos descubrimientos sorprendentes respecto a un universo que se expande rápidamente. La expansión rápida apoya la teoría de la energía oscura y la posibilidad de un gran enfriamiento o gran desgarrón. Ahora sabemos, por toda la información que obtuvimos en los últimos 10 años, que hay una relación de 2:1, más energía oscura que materia oscura. Así que la energía oscura es el compuesto dominante de energía en el universo. La evidencia parece clara. La energía oscura está ganando terreno y conduce a los astrónomos a nuevos pensamientos acerca del principio y el fin del universo. Antes del descubrimiento de la energía oscura, las cosas eran mucho más sencillas. Si pudiéramos determinar la cantidad de materia en el universo, entonces podríamos decir algo acerca de su final. Esos días sencillos pasaron, pero las evidencias se acumulan y apoyan la idea de que el universo continuará expandiéndose, pero lo hará hasta la inconsciencia. Hicimos grandes avances durante el siglo pasado, aprendiendo acerca de la evolución del universo y su expansión, pero ahora, en cierto sentido, generamos más preguntas de las que logramos contestar, y creo que la próxima década será aún más emocionante. Los astrónomos tenemos toneladas y toneladas de retos que los teóricos pusieron en nuestro camino, y estamos intentando averiguar rápidamente cómo contestar todas esas preguntas, y creo que es un futuro muy emocionante. Porque si puedes salir y realmente observar algo, lo estás probando, y de eso se trata la ciencia. Se espera que la batalla entre la materia oscura y la energía oscura se prolongue por miles de millones de años, y los humanos han desaparecido de la Tierra mucho antes de que llegue el final, pero ninguna otra búsqueda ha sido más significativa para la ciencia que la comprensión de cómo se inició el universo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería, ¿eh?